Hermanos, este día 31 de octubre es un día que a la puesta del sol, cuando haya terminado este día santo, tristemente también se va a ver envuelto en una situación mundial en la cual el enemigo de las almas va a tener seducido a muchos, a millones. Pues como todos sabemos, es 31 de octubre y a la puesta del sol, una triple alianza de la cual habla la Escritura, compuesta por el espiritismo, el papado y el protestantismo apóstata, darán inicio en plena pandemia a la fiesta más satánica del año, conocida como Halloween, que no es otra cosa que el homenaje a los muertos, que según la creencia de la mayoría religiosa y no religiosa, no están muertos, sino que están vivos. Están en el cielo o en el purgatorio, siendo este el lugar intermedio entre el cielo y la tumba, a la cual van a parar los muertos para ser purificados antes de entrar al cielo, según la creencia de millones de católicos. Es tan importante esta fiesta para el mundo que se extiende desde esta noche, 31 de octubre, con la vigilia en honor a todos los santos, y continúa mañana, 1 de noviembre, con este homenaje a todos los santos que están en el cielo intercediendo, dicen, por los seres humanos. Pero para no olvidar a aquellos muertos que todavía no han llegado al cielo, todavía el siguiente día, el 2 de noviembre, se dedicará para recordarles y visitarles en los cementerios y hacerles oraciones intercesoras en su favor para que salgan del purgatorio y puedan entrar al cielo. Un supuesto santo llamado Juan Macías dice que cuando él estaba vivo, él rezaba el rosario, y que haciendo eso logró liberar a 1.400.000 almas del purgatorio, y que ellas, de agradecidas, le consolaron a él cuando él murió, dice ese santo. Así que, hermanos, son 3 días para homenajear a los muertos. Y esto, el papado, uno no quisiera estar hablando de líderes religiosos, pero no podemos negar la verdad. El papado, hermanos, lo ha aprovechado para comerciar con la fe de millones de cristianos, al venderles indulgencias para sacar parientes, para sacar amigos, para sacar almas del purgatorio. Interesante que cuando comenzó ese negocio de las indulgencias, algunos sacerdotes fieles en el catolicismo sabían que eso no estaba bien. A la gente se le vendía el perdón de sus pecados sin que procedieran al arrepentimiento, nada más con que compraran el certificado, el documento que el papado les vendía, con el cual los exoneraba de toda culpa. ¿Y cuántos millones compraron ese certificado para sacar parientes también del purgatorio? A los sacerdotes, algunos fieles, decían: esto no puede ser. Pero nadie se atrevía a hacer algo. Todos los que eran fieles sabían que no estaba actuando bien el papado y anhelaban que alguien se levantara. Había uno allí que dijo: cuando hay una oportunidad, yo voy a levantarme. Y justo en un día como hoy, el 31 de octubre, en la víspera de los santos, en su iglesia que él tenía a cargo, como era la iglesia de Wittenberg, cuando todos los fieles estaban llegando a la iglesia, porque era una iglesia muy importante allá en Alemania,
Él viene entonces y en esa víspera comenzó a golpear las puertas con un martillo y clavando ahí 95 tesis. Y prácticamente allí dio inicio a la reforma protestante. El que hacía eso era Martín Lutero. Desgraciadamente, en un 31 de octubre, la fiesta satánica de Halloween opaca la gran obra que hizo Martín Lutero. E iglesias evangélicas que hoy existen gracias a que Dios usó a este hombre, hoy más bien simpatizan con la fiesta y algunas hasta participan de ella. Voy a leer aquí para ustedes, y ustedes lo pueden ver también en la pantalla, lo que dice el conflicto de los siglos con Martín Lutero, cuando miró ese pago de indulgencias injusto, como él actuó. Dice así: Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación. Expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo, dijo él, podían salvar al pecador. La gracia de Cristo no podía comprarse, era un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no compraran indulgencias, sino que tuvieran fe en el Redentor crucificado. Amén. Refería su dolorosa experiencia personal, diciéndoles que en vano había intentado por medio de la humillación y de las mortificaciones del cuerpo asegurar su salvación. Y afirmaba que desde que había dejado de mirarse a sí mismo y había confiado en Cristo, había alcanzado paz y gozo para su corazón. Pero ahora miren, el que andaba vendiendo las indulgencias, el delegado papal, Tetzel. Viendo que Tetzel seguía con su tráfico y sus impías declaraciones, resolvió Lutero hacer una propuesta más enérgica contra semejantes abusos. Pronto, ofreciéndose la excelente oportunidad, la iglesia del castillo de Wittenberg era dueña de muchas reliquias que se exhibían al pueblo en ciertos días festivos, en ocasión de los cuales se concedía plena remisión de pecados a los que visitasen la iglesia e hiciesen confesión de sus culpas. De acuerdo con esto, el pueblo acudía en masa a aquel lugar. Una de tales oportunidades, y de las más importantes, por cierto, se acercaba. ¿Cuál era? La que va a comenzar esta noche, según las fiestas católicas, la fiesta de los santos. Pues miren lo que hace Lutero. En la víspera, dice Lutero, uniéndose a las muchedumbres que iban a la iglesia, fijó en las puertas del templo un papel que contenía 95 proposiciones contra la doctrina de las indulgencias. Declaraba además que estaba listo para defender aquellas tesis al día siguiente en la universidad contra cualquiera que quisiera rebatirlas. Conflicto de los siglos, página 121. De manera que si de disfrazarse quisiera el mundo, mejor que se disfracen de monjes, que se pongan la sotana y que se pongan el nombre de Martín Lutero para darle honor a lo que realmente este hombre hizo. Y no que se disfracen de muertos, ni de diablos, ni de otra cosa, porque eso lo único que hace es ofender el nombre de nuestro Dios. Así que Martín Lutero, un 31 de octubre, una víspera, cuando se celebraba esa víspera de los santos, allí él se pronunciaba en contra de los engaños papales. Bueno, esta fiesta que comienza esta noche, los espiritistas, ellos la celebran de una manera muy especial, porque ellos creen que los espíritus de los muertos salen esta noche, que visitan la tierra y que por lo tanto es necesario disfrazarse para que no le hagan daño a la humanidad. Y buscan disfrazarse feos o más feos que los muertos. Ellos salen, según los espiritistas, en la época en que se hacía más que todo esto,
salían a recolectar comida para darle a los muertos que los visitaban esa noche. Eso era en la cultura celta, que es de donde esta tradición viene. Y para conseguir comida no había mejor manera de hacerlo que disfrazándose de una manera terrorífica y así salir a pedir dicha comida. Bueno, de ahí la costumbre de tener dulces en las casas para darles a los niños cuando van disfrazados pidiéndolos. Interesante que en una noche como esta que viene, la del 31 de octubre, es tan satánica que los espiritistas hacen misas negras en honor a Satanás, y es cuando más ellos practican la comunicación con los muertos. Hasta este hombre, Anton Levy, autor de la Biblia satánica y ministro de una iglesia satánica, dice que el 31 de octubre es uno de los días más importantes para los satanistas porque es el cumpleaños de Satanás. Así que, hermanos, Halloween no es una fiesta para niños ni para jóvenes que anden pidiendo dulces, sino que más bien Halloween es un culto a Satanás, un homenaje a los brujos. Y es triste que tanto niño, joven y adulto ande celebrando Halloween. Uno se pregunta, ¿cómo pueden hacer eso? Es más, ¿cómo hasta cristianos participen de esto? Y que lo promuevan como lo hace el famoso pastor y cantante evangélico Jesús Adrián Romero. Miren el video en YouTube, donde él dice que hay que disfrazarse ese día, donde él prácticamente defiende esta celebración. ¿Cómo es posible que un pastor que tiene miles de miembros pueda alentar a sus feligreses a participar de una fiesta tan satánica? ¿Cómo es posible que cristianos puedan andar en esas prácticas? Solamente se puede explicar eso si entendemos lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Leámoslo, por favor. Isaías capítulo 5 versículo 20. Dice la Escritura, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, aquí nosotros miramos que prácticamente el cristiano secular llega a ser un cristiano nominal, es decir, solo de nombre, y llega hasta este punto de invertir los valores, donde a lo malo lo llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es decir, no tiene discernimiento, no distingue entre lo que es pagano y lo que es cristiano. Así que solamente así uno puede entender que hombres como el pastor Jesús Adrián Romero y muchos cristianos anden en estos caminos de apostasía y de satanismo, como lo es cuando practican y promueven la fiesta de Halloween. Pero ¿de dónde aprendieron pastores como Jesús Adrián Romero y otros más, y cristianos que andan en esa fiesta? ¿De dónde aprendieron a mezclar lo pagano con lo cristiano? Ni más ni menos que de ese sistema que la Biblia lo llama en Apocalipsis 17, Babilonia. Este sistema babilónico
que viene a ser la iglesia papal y que es madre de todas aquellas iglesias que le siguen en sus prácticas, hermanos, solo de ella es que pudieron haber aprendido el participar en este tipo de fiestas, pues prácticamente ese sistema, esa iglesia papal llamada Babilonia, es la que ha enseñado incluso a guardar un día falso de reposo llamado domingo en lugar del verdadero, el cual es el sábado. Todos sabemos que el domingo es un día pagano dedicado al dios Sol y que la iglesia papal lo tomó como el día de reposo, como el día del Señor, y en forma de vino le dio a beber esa falsa doctrina a millones de cristianos, en la cual están incluidas pues la mayoría de iglesias. Hermanos y hermanas, fue Babilonia, fue la iglesia papal, porque indistintamente uno así le llama, la que mezcló el paganismo con el cristianismo al ubicar la fiesta dedicada a los muertos en esta fecha. La fiesta dedicada a los muertos es prácticamente espiritista, es espiritista. Y al ubicarla en una fecha donde los espiritistas celebraban la suya, pues allí lo que hizo la iglesia papal fue mezclar el cristianismo con el paganismo. Quisiera compartir con ustedes un dato histórico para que ustedes miren cómo fue que se ubicó esta fiesta pagana y satánica en esta fecha, cuando ya los satanistas la celebraban. Miren ustedes, fue en el siglo IV que la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a todos los mártires. Y 3 siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV transformó un templo romano dedicado a todos los dioses, conocido como Panteón Romano, lo convirtió en un templo cristiano dedicándolo a todos los santos, a todos aquellos que nos habían precedido en la fe. La fiesta en honor de todos los santos inicialmente se celebraba el 13 de mayo. Escuche esto. Y el Papa Gregorio III la cambió de fecha al 1 de noviembre. Hoy se rasgan las vestiduras algunos sacerdotes, diciendo que Halloween no tiene nada que ver con la fiesta de todos los santos. Y entonces, ¿por qué la trajeron del 13 de mayo para colocarla en esta fecha cuando los satanistas celebraban? El Papa Gregorio III la movió del 13 de mayo al 1 de noviembre, que era el día de la dedicación de la capilla de todos los santos en la Basílica de San Pedro, allá en Roma. Pero el que dijo que esta fiesta debería celebrarse en todo el mundo, incluyendo la noche del 31 de octubre como una vigilia, fue el siguiente Papa, Gregorio IV. En el año 840, este Papa estableció que la fiesta se celebrara universalmente. Y tan importante como ella, tenían que ser los preparativos organizados durante la víspera, el 31 de octubre. All Hallows Eve fue el término adoptado por la cultura anglosajona para llamar a estos festejos, ya que traducido al castellano significa víspera santa. Con el paso del tiempo, la pronunciación se fue deformando. De All Hallow Eve pasó a All Hallow Even y finalmente a Halloween. Pero Halloween adoptó costumbres y ritos de la fiesta de la cosecha romana en honor a la diosa Pomona, diosa de los frutos y los árboles, y también adoptó las prácticas del festival celta dedicado a San Jaín, que era el dios de la muerte de los celtas. De manera, hermanos, que así es como mezcló el papado el cristianismo con el paganismo.
importante como es el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, porque Él dice, están en el cielo intercediendo por la raza humana. Así dijo de importante era la preparación, la noche, la vigilia. Hermanos y hermanas, ¿dónde quedan las iglesias protestantes en todo esto? No todas celebran Halloween como lo hacen los espiritistas, solo algunas. Ni todas las iglesias protestantes le rezan a los muertos como lo hace la iglesia papal. Pero todas las iglesias evangélicas creen que los muertos no están muertos. Es decir, que están en la presencia de Dios allá en el cielo. De manera que vienen las iglesias evangélicas a ser iguales a los espiritistas y a la iglesia papal, que sostienen la doctrina de la inmortalidad del alma, la cual es la base del espiritismo. En ese sentido, se convierten en una triple alianza, pues la iglesia protestante y la iglesia papal son usadas por el espiritismo a través del falso don de lenguas. Miren ustedes, pónganle en el YouTube, católicos carismáticos hablando en lenguas, y les va a aparecer ahí un sacerdote animando a los creyentes católicos a hablar en lenguas, y todos se ponen a hablar en lenguas igual como lo hacen algunas iglesias evangélicas. Ese falso don de lenguas, esa falsificación del Espíritu Santo, hermanos, es hecha por el espiritismo. Y en esto andan tanto católicos como evangélicos, así como lo andan en la creencia de que los muertos no están muertos, sino que están vivos. Sí, los evangélicos dicen, nosotros no le rezamos a los muertos, pero crees igual que la iglesia papal de que los muertos están vivos. En ese sentido, prácticamente, hermanos, en el espiritismo están envueltos los tres poderes, como lo son el dragón, que obra a través del espiritismo y que es Satanás, y también el protestantismo apóstata y el papado. Ellos son la triple alianza. Se aseguran que en el calendario tengan estos 3 días de fiesta en honor a los muertos, promoviendo que los muertos no están muertos, están vivos y que incluso hacen milagros. ¿Cuál es la diferencia entre un predicador evangélico y un cristiano católico? Que el predicador evangélico, él pretende hacer milagros estando vivo, mientras que el cristiano católico cree que para hacer milagros primero hay que morirse. Porque una vez muerto, si se le reza y hace el milagro, entonces se le declara santo y ya prácticamente llega a formar parte del santoral católico. Los milagros, el falso don de lenguas y la creencia en la inmortalidad del alma, toda congregación que participe en una de ellas prácticamente está poseída por el espiritismo. Por eso yo le puse al sermón de hoy, la triple alianza celebra fiesta en plena pandemia. Apocalipsis habla de esa triple alianza. Vamos para allá, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, esta es la Trinidad satánica
que nos presenta el apóstol Juan. Esta es la Trinidad satánica del final de los tiempos, que es aliada y manejada por el espiritismo. Está prácticamente esta Trinidad satánica hablando doctrinas que tienen que ver con el espiritismo, pues dice que de la boca de cada uno de ellos salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Quiero que vean cómo el don profético manifestado a la sierva del Señor Elena White identifica e interpreta esta triple alianza. Se la pongo acá. Dice: merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. ¿Se da cuenta? El que crea que los muertos no están muertos, sino que están vivos, y el que crea que el domingo es el día del Señor, dice que el que crea eso, Satanás, dice, va a usar eso para prenderlo en sus redes. Es decir, ya cayó en la trampa de Satanás. Dice: mientras aquel, es decir, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo, o sea, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Y los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país, los Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Maranata, el Señor viene, página 196. Noten que la sierva del Señor dice, y se lo puse en verde, que los componentes de la triple alianza son los protestantes, el espiritismo y el poder romano. Para que veamos a quién se refiere ella con el poder romano, vean esta otra declaración. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. En el mismo libro, la misma página. Hermanos, la triple alianza, que creen lo mismo que en estos 3 días se le da tanto honor y tanta pompa, esta triple alianza, juntos, dice, obrarán para pisotear su conciencia. Miren ustedes de qué manera lo van a hacer. Por el decreto, dice, que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos de América, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para agarrar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. En otras palabras, hermanos, los Estados Unidos de América nos van a dar una señal de que Jesús está a las puertas. Y la señal será cuando por decreto legislativo imponga la institución del papado, la cual es el domingo. La imponga para que sea obligatoria, que se obedezca. Y cuando se hagan todos los milagros para demostrar de que Dios eso es lo que quiere, allí habrán prácticamente extendido las 2 manos los Estados Unidos, agarrándose del papado y agarrándose del espiritismo,
Y entonces dice la sierva del Señor, vamos a mirar cómo la asombrosa obra de Satanás se va a manifestar y Cristo estará para venir. Mis hermanos, hoy los vemos haciendo milagros, propagando la mentira de la inmortalidad del alma, hablando el mismo falso don de lenguas, pero hay que prepararse para que cuando llegue lo que acabamos de leer, nosotros, mis hermanos, seamos fieles a nuestro Dios. La Constitución de los Estados Unidos se va a violar. Esa enmienda de libertad religiosa que hay será prácticamente pisoteada al imponer por la fuerza, por decreto, que se guarde el domingo. Hermanos y hermanas, usted puede ver disfraces este día. Usted puede ver mañana a la iglesia católica celebrando el Día de los Santos. Usted puede ver el 2 de noviembre a millones visitando los cementerios. Usted puede ver eso. Pero Dios quiere que mire esto otro. Que detrás de esta celebración de 3 días, lo que se mira es el espiritismo abiertamente, hermanos, guiando a millones. Y que nosotros sabemos que ese espiritismo hará que Estados Unidos y la Iglesia Católica, es decir, el protestantismo apóstata, como se le conoce a los Estados Unidos cuando pisotee completamente la santa ley de Dios por decreto, hermanos, ese espiritismo moverá a estos poderes en contra de la humanidad. Bueno, yo quiero que mire esta otra declaración que dice el don de profecía. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, abjure de tal manera los principios de su gobierno, que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Maranata, el Señor viene, página 197. ¿Qué es esto de que va a resurgir en activo despotismo? Pues lo que va a surgir, hermanos, es un abuso de autoridad, un abuso de la fuerza. Pues el protestantismo aquí en los Estados Unidos, usando a la nación americana, el protestantismo, vea lo que dice, usted ya lo ha leído, pero aquí estamos para leer lo que Dios dice. Apocalipsis 13, vea lo que dice que va a hacer. Apocalipsis 13, versículos 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, para los que hemos estudiado las profecías, sabemos que este capítulo 13, que habla de 2 bestias, la que acabamos aquí de leer en esta descripción, corresponde a los Estados Unidos. Aquí nosotros miramos en el capítulo 13 que se habla de la bestia del mar.
semejante a un leopardo, y de la bestia de la tierra, semejante a un cordero. La primera sabemos que representa al papado, y la segunda, la que acabamos de leer, representa a los Estados Unidos. Pero noten, hermanos, cómo los Estados Unidos aquí es descrito. Aquí prácticamente vemos que el poder despótico del cual acabamos de leer en la cita de Elena White, Estados Unidos lo va a manifestar. Aquí los Estados Unidos, con la imposición de la marca de la bestia, que no es otra cosa que la imposición del domingo, habrá dado la mano al papado. Y dice que hará tremendos milagros, dice. Aquí en Estados Unidos se mirarán milagros al punto que hará que caiga fuego del cielo. Y la gente va a creer que el protestantismo apóstata, Dios está con ellos. Y de esa manera engañarán a muchos. Y el espiritismo es el que va a encargarse de hacer esos milagros. El don de profecía, comentando todo esto que hemos leído, dice, de la bestia de 2 cuernos. Tenía 2 cuernos, dice, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque profesan ser seguidores del Cordero de Dios, los hombres se llenan del espíritu del dragón. Profesan ser mansos y humildes, pero hablan y legislan con el espíritu de Satanás, demostrando con sus actos que son todo lo contrario de lo que afirman ser. Este poder semejante a un cordero se une con el dragón para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Satanás se une con los protestantes y los papistas, obrando en armonía con ellos como príncipe de este mundo e imponiéndose a los hombres como si ellos fueran súbditos de su reino y él estuviera facultado para manejarlos, gobernarlos y controlarlos a su antojo. Si los hombres se oponen a pisotear los mandamientos de Dios, entonces se revela el espíritu del dragón, se los encarcela, se los lleva ante los tribunales y se les impone multas. Así que a todos, dice, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así, dice, usurpa Satanás las prerrogativas de Jehová. El hombre de pecado se instala en el sitial de Dios, proclamándose Dios y obrando por sobre Dios. Maranata, el Señor viene, página 197. Así que, mis hermanos, nosotros miramos a dónde la triple alianza va a llevar al mundo. Todo comenzará en los Estados Unidos, pero como efecto, ¿verdad?, dominó, irán los demás países, las demás naciones, haciendo lo mismo que aquí va a comenzar. No cabe duda que cuando se imponga esa marca de la bestia, que es el falso día de reposo, el domingo, cuando se imponga por decreto, no cabe duda que entonces allí se cumplirá aquella profecía de 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, de un hombre de pecado que se instalaría en el sitial de Dios, proclamándose Dios y obrando por sobre Dios. Leamos dicha profecía. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Dice la Escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta profecía, aquí acabamos de leer en el don profético, que es aplicada al papado. Cuando haga eso de imponer a través de los Estados Unidos de América, a través del protestantismo apóstata, su institución el domingo, habrá dado cumplimiento a estas palabras, pues dice que se levantará contra Dios, y no solamente contra Dios
verdadero, sino contra todo lo que se llama Dios. En otras palabras, no permitirá que haya nada que sea su rival en cuestión de adoración. Y todo lo que sea objeto de culto se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, anulando de esa manera la ley de Dios. Mis hermanos, Pablo dice que nadie los engañe en ninguna manera. Nosotros miramos ahora como millones, con la fiesta de todos los santos, con la otra fiesta de los fieles difuntos, y con esta víspera y el espiritismo metido allí, nosotros miramos como millones están siendo engañados. Pero es porque no leen la Biblia. Si leyeran la Biblia, mirarían lo que Pablo dice, que nadie los engaña en ninguna manera. Satanás está llevando a muchos a la destrucción. Mire lo que dice el don de profecía. El apóstol Pablo dice, comentando esto que acabamos de leer, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que daría como resultado el establecimiento del poder papal, lo que acabamos de leer ahorita. Declaró que el día de Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levante contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las doctrinas cardinales del catolicismo es que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo, investido con autoridad suprema sobre los obispos y los pastores en todo el mundo. Más aún, el Papa se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad. Historia de la Redención, página 343. Sí, se ha arrogado los mismos títulos de la divinidad, porque se hace llamar Santo Padre, se hace llamar Vicario de Cristo y tantos otros títulos. Pero volviendo, hermanos, a la triple alianza, que el espiritismo la mueve en el tiempo del fin, en el tiempo final, llama la atención los espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca de cada uno de ellos. ¿Por qué de la boca y por qué ranas? Mis hermanos, es que la boca es el centro de influencia, es también el centro de poder. De la boca de una persona salen las palabras que bendicen o maldicen. Salen los mensajes que pueden ser de bendición o maldición. De la boca de una persona salen las palabras que pueden salvar al mundo o pueden condenar al mundo. Por eso es que dice que es de la boca de la bestia, el papado, del protestantismo apóstata, los Estados Unidos de América y del dragón sale, dice, esos espíritus a manera de ranas. Salen esas inmundicias. La boca. ¿Cuánto debemos, hermanos, nosotros asegurarnos de que de nuestra boca no salga nada inducido por el espiritismo, no salga nada inducido por Satanás? Mire lo que dice Santiago. Vamos al libro de Santiago, capítulo número 3, versículos 10 al 12. Santiago 3, versículos 10 al 12. Dice la Escritura: Santiago 3, 10 al 12. Dice el apóstol: de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En otras palabras, el apóstol nos dice: cuiden su boca. Cuiden su boca para que de allí no salgan palabras que sean maldición para el que las oye, que lleven odio, que lleven pues un espíritu de juzgar, de condenar.
Cuiden las palabras, dice. De allí salen tanto la bendición como la maldición. Por eso es que nosotros debemos siempre decirle al Señor que purifique nuestros labios, que purifique nuestra boca. Porque fácilmente, si ustedes se fijan todos los días de nuestra boca, creo que salen más palabras de maldición que de bendición. ¿Cuánto necesitamos por las mañanas, al nomás levantarnos, decirle al Señor: te entrego mi boca, te entrego mis labios, purifícalos y haz que solo salgan de aquí palabras que sean de bendición para otros? Hermanos y hermanas, el espiritismo se enfoca en la boca del dragón, en la boca de la bestia y en la boca del falso profeta. El espiritismo se enfoca allí para que de allí salgan palabras que tienen que ver con doctrinas espiritistas, que tienen que ver con doctrinas que engañan a las naciones para que caigan en ruina. Pero dice que son a manera de ranas esos espíritus que salen de la boca de esta triple alianza. ¿Por qué ranas? Porque ranas, hermanos, son animales inmundos. Y ranas es prácticamente aquello que falsificó allá en Egipto la magia. Los magos fueron ranas las que falsificaron para confundir la mente de Faraón. Las ranas son símbolo de inmundicia. Mire, no podía ser de otra manera el símbolo que saliera de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, si la rana, símbolo de inmundicia, es prácticamente lo que posee Babilonia, la cual está en estos tres poderes, en esta triple alianza. Pues vea lo que dice Apocalipsis 17, versículo 4, cómo aquí menciona lo que tiene Babilonia. Apocalipsis 17, verso 4. Dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Babilonia está llena de inmundicia. Por eso es que las ranas, los espíritus inmundos, son a manera de ranas, porque la inmundicia es lo que le caracteriza a Babilonia. Mire capítulo 18, ahora versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así que, por ser Babilonia un sistema religioso lleno de inmundicia, Juan no mira otra cosa saliendo de la boca de los que componen Babilonia, como son el dragón, la bestia y el falso profeta. Juan no mira otra cosa que espíritus inmundos a manera de ranas que salen por las inmundicias que les caracteriza. Las ranas que Juan mira aquí, que salen de esta triple alianza, son la contraparte, como dije, de aquellas ranas que los magos de Egipto falsificaron por última vez para confundir la mente de Faraón. Recuerden que esos magos buscaban convencer a Faraón que fuera en contra del pueblo de Dios. Y Apocalipsis dice que estas ranas son también el último intento de Satanás para falsificar la obra de Dios y también otra vez para confundir a los gobernantes de este mundo. Pues mire lo que dice el verso 14. Vamos a Apocalipsis 16, versículo 14. Dice: son espíritus de demonios que hacen milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Noten, hacen milagros.
Los espíritus inmundos a manera de ranas obran los milagros que hace el protestantismo apóstata y la bestia, que es el papado. El espiritismo los mueve, dice, para que vayan a los reyes de la tierra, a los gobernantes. ¿Para qué? Para que se pongan de su lado y vayan en contra de Dios y de su pueblo. Hablando de esto, la sierva del Señor, Elena White, dice: pronto van a aparecer en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Conflicto inminente, página 89. Hermanos, los espiritistas, a través del protestantismo apóstata, les ha dado en estos últimos días de andar allí de consejeros de los presidentes de las naciones. Mire usted, Donald Trump, una mujer que tiene una gran iglesia en Miami, una pastora, es su principal consejera. Cuando usted revisa la biografía de ella y las cosas en relación con ella, su principal fan es Michael Jackson y no sé qué otro allí que tiene también connotaciones espiritistas. Hermanos y hermanas, el espiritismo va con los reyes de la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes se enteraron lo que sucedió con los Reagan allá en 1988, cuando la revista Time del 16 de mayo de ese año reportaba lo que sucedía con los Reagan en la Casa Blanca en relación con los astrólogos, en relación con la astrología. Los presidentes, no todos, pero muchos, están conectados con el espiritismo. Los espiritistas los buscan. Bajo un disfraz ahora de pastores evangélicos, los buscan. Ellos van, dice, a los reyes de la tierra, buscando reunirlos para aquella batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué busca el espiritismo, hermanos, al tomar posesión del papado y del protestantismo apóstata y de los reyes de la tierra? ¿Qué busca el espiritismo? Lo que busca es convencer al mundo de que Dios se encuentra en las iglesias evangélicas y en la iglesia papal, y los milagros que se hacen en ambos lados, en un lado por los santos que están en el cielo y en el otro por los milagros que hacen en vivo. Con eso ellos muestran de que Dios está con ellos y solo es cuestión de tiempo para que llegue el día cuando hagan, dice, que descienda fuego del cielo como una señal portentosa de que Dios está con ellos. De manera, hermanos, que mientras ese día llega, Satanás está aquí en el mundo preparándolo con sus engaños en estos días de fiesta satánica, y se puede ver, hermanos, cuán rápidamente la gente está acariciando más esta fiesta satánica de Halloween. Miren que hasta admirados están muchos de cómo países como México y los de Centroamérica, que han sido de tradiciones católicas bien arraigadas, ahora ya están también celebrando Halloween. Mis hermanos, rápidamente el mundo está siendo arrastrado por el espiritismo. Elena de White, ustedes no sé, tal vez ya vieron esa profecía. Dice que ella miró un tren que iba a una gran velocidad. Bueno, se lo pongo acá, mejor yo lo puse aquí para que lo vea. Dice la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero.
Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Y me respondió: es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista. Y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando. Y todos marchan con relampagueante velocidad. ¿Hacia qué cosa? A la perdición. Primeros Escritos, página 263. Así, hermanos, está obrando el espiritismo. Y por eso esta noche, y luego los otros 2 días que le siguen, ellos se esfuerzan en que más gente se una en ese engaño. Por eso, hermanos, es pertinente que como pueblo prediquemos la verdad presente. La verdad presente que tiene que ver con el verdadero estado de los muertos, para contrarrestar el error que se propaga en estos días. Es nuestro deber, hermanos, que nosotros proclamemos la verdad, porque el Señor para eso nos dio el privilegio de conocer la verdad, para que la compartamos, para que la proclamemos. Y en esto del estado de los muertos, pues con tanto engaño que se propaga, la iglesia remanente debe decir la verdad en cuanto a eso. Pues mire lo que dice Ezequiel 44, versículo 23. Cómo tenemos nosotros una responsabilidad grande aquí en la tierra. Ezequiel 44, versículo 23. Dice la Escritura: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Noten, Dios tiene un pueblo que se encarga de enseñar entre lo santo y lo profano. Y es por eso que nosotros le decimos al mundo: no crean esa doctrina de que los muertos están en el cielo o en el purgatorio. Los muertos están descansando en la tumba, esperando el día cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resuciten primero. Lo decimos porque la Escritura nos respalda para decirlo. Eclesiastés nos lo dice aquí en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Entonces, si los muertos nada saben, esa creencia de que los muertos están en el cielo intercediendo por la raza humana, esa creencia de que los muertos se aparecen en esta época, esa creencia entonces es una mentira, y prácticamente el que se aparece es Satanás, porque dice que los muertos nada saben. Así que es por demás que yo le esté rezando a la Virgen María. Si yo me pongo a rezarle a la Virgen María, yo le estoy rezando a un muerto. Eso es espiritismo. Ella no sabe nada, ella está en la tumba. Igual San Pedro, igual San Juan, igual todos los santos. Ese santoral de millones que existen en el cielo, eso no es verdad. Ellos no están intercediendo por nadie. Es por demás que le pongamos velas. Es por demás que hagamos rezos para ellos. Ellos no saben nada. Ellos murieron y están en la tumba. La Escritura dice: los muertos nada saben.
No saben nada. Y sigue diciendo, su odio, versículo 6, su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Noten, no tienen memoria, nada saben, no tienen más paga, su memoria ha sido puesta en el olvido. De manera que la creencia en esto que se propaga en estos días es una creencia satánica, es una mentira, pues la Escritura lo dice claramente, que los muertos nada saben. Mire lo que dice Levítico 19:31 ahora. Lo que Dios dice con respecto a esto de andarle rezando a los muertos. Levítico 19, versículo 31. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Aquí el Señor prohíbe que nosotros visitemos a los adivinos, visitemos a los hechiceros para que nos lean la mano, para que nos pongan las cartas enfrente y nos digan allí qué es lo que nos viene en el futuro. Aquí el Señor prohíbe que consultemos horóscopos, que consultemos todos esos signos de Capricornio, Cáncer y todo eso. El Señor prohíbe eso. Dice, no te vuelvas a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Pero ¿por qué es que Dios no quiere que los consultemos? Porque cuando la gente va a consultarlos, muchas veces es para consultar a los muertos a través de ellos. Mire lo que dice Deuteronomio 18 ahora. Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. Dice la Escritura, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortílego ni hechicero, ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hermanos y hermanas, Dios prohíbe que se le pida a los muertos, que se le hable a los muertos, que se le rece a los muertos. Cuando tú te arrodillas frente a un santo, alguien que ya murió, tú estás hablándole a un muerto, estás consultándole a un muerto, estás pidiéndole a un muerto. Eso es espiritismo, eso es estarle orando al mismo diablo, estarle pidiendo al mismo diablo. Dios prohíbe eso. Y mire lo que sigue diciendo, porque esa abominación, dice el verso 12. Bueno, vamos a leer versículo 11 nuevamente. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa a estas naciones de delante de ti. Y luego le dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Hermanos y hermanas, no podemos nosotros orarle a los muertos. Hermano católico, en el nombre del Señor yo te digo, tú que estás mirando la televisión, no te ofendas, pero en el nombre del Señor te digo, no le reces más a ningún santo que ya murió. Mejor órale a tu Dios, órale a Jesucristo, pero no a ningún santo. Porque si lo haces, estás en el espiritismo y estás deshonrando y estás desagradando a Dios. En el nombre del Señor te exhorto a que dejes esa práctica espiritista. Lee la Escritura. Bueno, mire lo que sigue diciendo ahora Isaías 8. Isaías 8, versículos 19 y 20. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. La palabra de Dios dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios?
¿consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Noten, ¿consultará a los muertos por los vivos? Es decir, irá donde un hechicero, donde un adivino, donde un encantador, donde un mago, para poder hablar con su mamá, con su papá, con su esposo o con su esposa o con su hermano o con su hermana. Oh, el que haga eso, dice, es porque no le ha amanecido. Si quiere consultar, consúltele a Dios. Si quiere saber acerca de su futuro, lea la Escritura, órele al Señor, solamente a Él. Y luego, hermanos, vamos a leer 1 de Juan 1, versículos 5 al 7. 1 de Juan, ya en las cartas, ya buscando Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Miren ustedes, dice que nosotros no deberíamos de andar en tinieblas. Todos los que andan celebrando estas fiestas tenebrosas que están conectadas con las tinieblas y llevan el nombre de cristianos, deben arrepentirse de estar en ese sincretismo religioso. Es decir, uniendo el paganismo con su cristianismo. No pueden andar en tinieblas si es que dicen que están en la luz. Nosotros, los cristianos, los que hemos venido a la luz, dice, debemos andar en la luz como Él está en luz. No debemos andar en tinieblas, porque si lo hacemos, estamos mintiendo. Dice que somos cristianos, estamos prácticamente, hermanos, en el error. No practicamos la verdad, dice. Es por eso que aquí, en estos canales de televisión, le decimos a cualquiera que esté escuchando, póngale atención a la palabra de Dios y salga de esas creencias y de esas prácticas que son satánicas y que tienen que ver con las tinieblas. Ande en la luz. La luz se llama Jesucristo. El don de profecía dice: hay solamente dos bandos. Satanás obra con su poder avieso y engañoso, y valiéndose de poderosos engaños, entrampa a todos los que no permanecen en la verdad, que han apartado sus oídos de ella y se han vuelto a las fábulas. Satanás mismo no permaneció en la verdad. Él es el misterio de iniquidad. Por medio de su sutileza, da a sus errores destructores del alma la apariencia de verdad. En eso consiste el poder de sus errores, engañar, debido a que son falsificaciones de la verdad. El espiritismo, la teosofía y otros engaños similares obtienen gran poder sobre la mente de los hombres. Esta es la obra maestra de Satanás. Pretende ser el salvador del hombre, el benefactor de la raza humana, y así seduce más rápidamente a sus víctimas, llevándolas a la destrucción. Como ya vimos lo del tren, ¿verdad? En el tren se han subido millones con la creencia de que los muertos no están muertos, sino que están vivos, y con la fiesta satánica de Halloween. Se han subido millones en ese tren. A la destrucción, dice, lo lleva Satanás. Esta cita que acabamos de leer está en Testimonios para los Ministros, página 365. Sigue diciendo en cuanto al espiritismo, que los magos de los tiempos paganos equivalen hoy a los mediums espiritistas, clarividentes y adivinos. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están extraviando todavía a los hijos de los hombres con palabras mentirosas. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos,
Podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Donde se ejerza influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios, ahí está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Cuando los hombres se entregan a su influencia, antes que puedan darse cuenta, su mente se ha confundido y su alma se ha contaminado. Tenemos que mantenernos cerca de la palabra de Dios. Necesitamos sus amonestaciones y el ánimo que nos da, además de sus amenazas y promesas. A ver, voy a leer esta partecita otra vez. Tenemos que mantenernos cerca ¿de qué? De la palabra de Dios. Necesitamos ¿qué cosa? Sus amonestaciones y el ánimo que nos da, además de sus amenazas y promesas. A veces no nos gustan temas como estos que uno predica, porque son controversiales. Va contra lo que la gente le gusta. Pero aquí está. El Señor habla en su palabra. Aquí están sus amenazas. Aquí están sus promesas. Aquí están sus amonestaciones. Y necesitamos esto para apartarnos del error. Dice, necesitamos el ejemplo perfecto ofrecido solo en la vida y el carácter de nuestro Salvador. Los ángeles de Dios cuidarán a su pueblo mientras avanza por la senda del deber. Pero no hay seguridad de esa protección para los que se aventuran en el terreno de Satanás. No hay que ponernos disfraces, no hay que adornar las casas con esas decoraciones satánicas, porque eso es aventurarse en el terreno de Satanás. El instrumento, dice, el gran engañador dirá y hará lo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Importa poco si se dice espiritista, médico eléctrico o sanador magnético. Mediante pretensiones engañosas captará la confianza de los incautos. Pretenderá leer la historia de la vida y entender todas las dificultades y aflicciones de los que acudan a él. Disfrazado de ángel de luz, mientras lleve en su corazón la negrura del abismo, manifestará gran interés por las mujeres que buscan consejo. Les dirá que todas sus dificultades se deben a un matrimonio infeliz. Esto puede ser muy cierto, pero su consejo no mejorará la situación. Les dirá que necesitan amor y simpatía. Bajo la pretensión de un gran interés por su bienestar, lanzará sus encantamientos sobre sus víctimas indefensas, embrujándolas como la serpiente al tembloroso pajarillo. Pronto estarán totalmente en sus manos y la terrible secuela será el pecado, la desgracia y la ruina. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 727 a la 729. ¿Cuántas mujeres andan allí visitando los espiritistas, buscando que tal hombre esté con ellas, o viendo que tal mujer que le quitó al hombre se le ponga el mal? ¿Cuánta mujer anda consultando a estos agentes satánicos para sacarse toda su venganza que tienen, o toda su deseo carnal que les invade? ¿Cuántas andan? Dice, ellas, lo que va a suceder es que el enemigo las va a poseer por andar haciendo eso. Bueno, mis hermanos, yo termino este día con 2 versículos que me parece que son pertinentes en estos tiempos difíciles, peligrosos y de apostasía en los cuales estamos viviendo cuando se está dando el culto a los muertos. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, versículo 8. Dice la palabra: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué éramos nosotros antes? Tinieblas. ¿Qué somos ahora? Luz. ¿Cómo debemos andar entonces? Debemos andar en la luz, como hijos de luz. Ahora mire el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es de esta manera como hemos reprendido
con la palabra de Dios las obras de las tinieblas que se están propagando en este día, y animamos a todos a que vivamos como dice el verso 8, perdón, es decir, andando como hijos de luz. Hermanos y hermanas, como hijos de luz que somos, nosotros debemos brillar en este mundo de tinieblas. Como hijos de luz que somos, nosotros debemos, hermanos, compartir lo que sabemos con la gente que está en tinieblas. Ojalá que como hijos de luz andemos siempre en la luz, todos los días, esa luz que se llama Jesucristo. Les pregunto en esta hora, ¿cuántos agradecen a Dios por la luz que nos ha dado en su palabra? Dios les bendiga y que caminemos conforme a ella. Gracias, oh Padre, porque Jesús es nuestra luz. Y Él nos ha revelado tanta luz que pudimos entonces hacer la diferencia entre las tinieblas en las cuales andábamos y la luz que emanó de ti. Así, Señor, tú hiciste la obra en nosotros para que saliéramos de aquellas tinieblas a tu luz admirable. Y ahora, Señor, que estamos en esta luz, queremos andar siempre en ella y queremos compartirla con otros. Te rogamos, Padre, que nunca más volvamos a las tinieblas, que no transijamos con ellas, que no simpaticemos con ellas y que más bien las reprendamos en el nombre de Jesús. Oh Señor, te pedimos que todos aquellos que andan en las tinieblas, que andan en el espiritismo y que en estos días, Señor, se involucran por millones, Señor, te rogamos por ellos para que en su corazón den cabida a la voz de tu Santo Espíritu, que les dice cuál es la verdad en cuanto al estado de los muertos. Te rogamos por ellos para que abran sus ojos y salgan del engaño. Y la oportunidad que tengamos, Señor, de compartirles esta luz de tu verdad, oh Padre, que la aprovechemos y con gracia y con sabiduría les podamos mostrar la luz. Gracias te damos por tu palabra y gracias por ser tú nuestra luz. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.